Qian Yin Yu, Balada de espadas y vino. Capítulo 1. Viento frío. Las tropas del príncipe de Yanxin, Chen Wei, ha sufrido una aplastante derrota en el río Shanxi en el noreste. La primera línea de Dongzhou ha caído a manos del enemigo. 30.000 soldados han sido enterrados vivos en el sumidero de Shanxi. Estabas entre ellos, pero ¿por qué eres el único en escapar ileso? Los ojos de Xie Zhenhua estaban vidriosos y desenfocados. Él no respondió. El interrogador golpeó la mesa y se inclinó para cuestionar con una mirada maliciosa. Porque Shen Wei estaba en comunicación encubierta con las 12 tribus de Bianxia y tenía la intención de ofrecer las 6 prefecturas de Shonbo a nuestros enemigos externos. Deseaba coludir con los enemigos para romper las defensas de Shudu, la ciudad imperial de Danzhou, desde adentro y por fuera. Es por eso que la caballería de Bianxia no te mató. ¿Estoy en lo cierto? Sheshen Shua movió sus labios secos y agrietados. Luchó con algo de esfuerzo para escuchar la pregunta del interrogador. Su manzana de edad se movió cuando respondió vacilante. No, no. El interrogador se quebró con voz áspera. Shen Wei se inmoló por miedo al castigo. Los guardias imperiales ya han presentado documentos en sus enlaces secretos al emperador. Y sin embargo, muchacho, ¿todavía te atreves a negarlo? ¡Qué terco de tu parte! Shen Shua se sintió como si estuviera aturdido. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que había conseguido dormir un poco. Era como si estuviera siendo suspendido por solo un hilo a decenas de miles de shan en el aire. Si liberaba sus manos en un momento de negligencia, caería y se haría pedazos. El interrogador abrió la declaración de confesión y le echó un vistazo antes de decir: Anoche dijiste que pudiste salir ileso del sumidero de Shanxi con vida porque tu hermano mayor te salvó. ¿Es eso correcto? La escena de ese día se materializó vagamente ante los ojos de Shenshuan. Habían quedado atrapados tan profundamente en el sumidero que no importaba lo que hicieran, no podían salir de él, incluso con innumerables soldados apiñados. La pila de cadáveres bajo sus pies se hizo cada vez más gruesa, pero todavía no era suficiente para que alcanzaran el borde del agujero. La caballería de Biancha rodeó el sumidero y el sonido de flechas cortando el viento frío atravesó la noche. La sangre se desbordó de su pantorrilla mientras gemidos angustiados y los jadeos de aquellos en su lecho de muerte se aferraron a sus oídos. Chen Sheshuan comenzó a hiperventilar y temblar mientras se aferraba a la silla. Perdió el control de sí mismo y se agarró el cabello, incapaz de evitar que un sollozo estrangulado escapara de su garganta. Está mintiendo. El interrogador elevó la declaración de confesión y lo mostró para enfrentar a Xie Zhenhuan. Su hermano mayor es Chen Shouji, el primer hijo del príncipe Yanshin. Abandonó 30.000 soldados ante el sumidero de Shanxi y huyó a escondidas con sus propios soldados privados, pero la caballería de Biancha lo ató con una soga y lo arrastró por el camino junto al río Shanxi hasta su muerte. Ya estaba muerto cuando las 12 tribus de Biancha masacraron a esos soldados. No había forma de que pudiera salvarte. La mente de Sheshenshua estaba en un torbellino. La voz del interrogador sonaba muy lejos. Todo lo que podía escuchar eran los lamentos interminables. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde están los refuerzos? Hombres muertos apretados contra otros. Esa pútrida carne en descomposición estaba presionando sus manos. Muge lo estaba protegiendo por encima de su cabeza mientras yacía tumbado sobre los cadáveres ensangrentados. Escuchó la respiración rápida de Muge. Sin embargo, los gritos que surgieron de su garganta fueron de desesperación. Este hermano mayor es un hombre de gran habilidad. Jimmu luchó por sonreír, pero las lágrimas corrían por su rostro. Continuó con voz sollozante. Soy una fortaleza inexpugnable. Estaré bien después de estar esperando aquí. Para entonces, los refuerzos habrán llegado. Cuando llegue el momento, volveré a casa contigo para reunirnos con padre y madre. Todavía tengo que buscar a tu cuñada. El interrogador golpeó la mesa con un bang y bramó. ¿Confesaste con eso? Sheshenshua comenzó a luchar. Parecía querer liberarse de algunos grilletes invisibles, pero los guardias imperiales se apiñaron y lo inmovilizaron contra la mesa. Estás en nuestra prisión imperial. No se te ha empleado la tortura extrema por tu corta edad. Pero como no sabe lo que es bueno para ti, entonces no nos culpes por ser despiadados. Guardias, apliquen la tortura. Los brazos de Sheshenshua fueron atados con cuerdas antes de que lo arrastraran al espacio abierto de la habitación. Alguien colocó un banco con un estrépito y ató sus piernas en él. Un hombre corpulento a su lado levantó la vara de prisión, lo balanceó en sus manos y lo bajó. Te preguntaré una vez más. El interrogador hizo al lado la espuma de té con su tapa. Fue solo después de tomar unos sorbos que preguntó. ¿Chen Wei se coludió con los enemigos para cometer traición? Xie Zhenhua se negó a ceder. Gritó entrecortadamente entre la flagelación. No, no. El interrogador dejó a un lado la taza de té y dijo. El clan Shen no estaría aquí hoy si hubieras usado esa fortaleza en el campo de batalla. Continúa azotándolo. Xie Zhenhua gradualmente no pudo soportarlo. Bajó la cabeza y dijo con voz ronca. Chen Wei nunca se coludió con los enemigos.
Sufrimos una aplastante derrota en el campo de batalla en el río Shanxi, todo porque Shen Wei peleó imprudentemente con el enemigo de frente. Después de la derrota en el río Shanxi, todavía había una oportunidad de redimir la situación en la primera línea Donsu. Sin embargo, retiró sus tropas sin razón a pesar de la gran diferencia entre nuestras tropas y las de ellos. Debido a esto, 3 ciudades de Donsu cayeron a manos del enemigo. 10.000 plebeyos de esas ciudades perdieron la vida por los machetes de Biansha. En este punto, el interrogador dejó escapar un largo suspiro y continuó con amargura. Fue un baño de sangre en las 6 prefecturas de Shombo. Shen Wei dirigió sus tropas y se retiró al sur. La batalla en Denso fue la más sospechosa de todas. La guarnición de la comandancia Shindor Shiyun ya había cruzado la atalaya de Tianfei para brindar asistencia, pero abandonó la estrategia de ataque de pinzas y en su lugar movilizó a miles de caballería para escoltar a su propia familia Danshen. Esto resultó en el colapso de una línea de defensa de Denso. No se hizo todo esto intencionalmente. Si no fuera por la caballería blindada Li Bei galopando a través del río de hielo por 3 noches, la caballería Bianche ya había llegado a las puertas de Shuzu. Chen Wei se sintió mareado y aturdido. Estaba empapado en sudor frío. El interrogador le arrojó la confesión con desprecio, estrellándose contra la parte posterior de su cabeza. ¿Prefiere ser un perro que un hombre de Shombo? Y esta vez, Chen Wei es un pecador de Danzo. ¿Todavía quieres negarlo? No tienes más remedio que declararte culpable. Che Shen tenía tanto dolor que la mitad de su cuerpo estaba entumecido. Se tumbó en el banco, mirando esa confesión ante sus ojos. Los escritos de tinta en él eran claros. Cada carácter era como un latigazo humillante en el rostro que anunciaba a todos en el mundo. Shen Wei traicionó a su país, ni siquiera es digno de ser un perro. Había dejado las 6 prefecturas de Shombo para llenarlos de cuerpos. Nadie había ido a recoger esos cadáveres enterrados en el sumidero de Shanxi todavía, porque todos en las ciudades de Dongsu habían sido masacrados. Shen Wei se quemó hasta la muerte, pero esta deuda manchada de sangre tenía que ser asumida por alguien vivo. Shen Wei tenía un harem de esposas y concubinas, junto con numerosos hijos, pero todos perecieron cuando la caballería de Bianchi invadió Dongsu. Fue solo porque She Shenshua era de bajo nacimiento y había sido criado en el exterior por lo que pudo escapar ileso. She Shenshua fue arrastrado hacia atrás y sus talones dejaron rastros de sangre en su camino. Se enfrentó a la pared y miró la ventana pequeña y estrecha. El viento aullaba y la nieve caía. La noche negra se extendía infinitamente. Era un caos primitivo en su cabeza. En medio del sonido de los vientos, su mente volvió al sumidero. Jimu estaba muriendo. Su respiración se había vuelto difícil. La sangre goteó por la armadura sobre la parte posterior del cuello de Sheshensha y rápidamente se volvió helada. Los lamentos a su alrededor habían desaparecido. Todo lo que quedaba eran los gemidos insoportables de dolor y el fuelle del viento helado. Sheshensha estaba cara a cara con un hombre muerto que ya no era reconocible. Sus piernas estaban atrapadas debajo de pesados cuerpos humanos, mientras que un escudo presionaba dolorosamente contra su abdomen. Todo lo que podía oler mientras respiraba era el espeso hedor de sangre. Apretó los dientes cuando las lágrimas le cayeron por la cara, pero tuvo que evitar llorar en voz alta. Desalentado, contempló esta cara pisoteada más allá del reconocimiento, pero no pudo distinguir si se trataba de un soldado que había visto antes. Hermano, Sheshensha sollozó suavemente. Yo tengo miedo. La garganta de Jimu se movió. Gentilmente acarició la cabeza de Sheshensha con la palma de su mano y dijo, Está bien, estaremos bien. Sheshensha escuchó el canto de los soldados en la puerta de la muerte. El vendaval desgarró el sonido de la canción y envió pedazos andrajosos a esa noche helada. Batalla en la ciudad del sur, muerte en el norte de la muralla de la ciudad, debajo de la intemperie, sin enterrar, libre para que todos los cuerpos se alimenten. Hermano, Sheshensha susurró debajo de él, te llevaré en mi espalda, hermano. El cuerpo de Jimu era como un escudo distorsionado. Él sonrió y dijo con voz ronca, puedo caminar por mi cuenta. ¿Te golpeó una flecha? No. Las lágrimas de Jimu se habían secado. Dijo alegremente, esos calvos de Biancha no pueden disparar ni a las nueces. Los dedos de Sheshensha estaban empapados con sangre y carne. Con cierta dificultad se limpió la cara y dijo, Xinyan hará dumplings. Una vez que regresemos a casa, comeremos muchos cuencos. Jimu suspiró y dijo, hermano es un comedor lento, no lo arrebates. Sheshensha asintió con firmeza debajo de él. La nieve cubrió gradualmente el cuerpo de Jimu. Parecía cansado y con sueño. Su voz era muy pequeña. Ni siquiera tenía la energía para mover sus dedos. La canción fue cantada muy lentamente. Cuando llegó a la línea, la valiente caballería pereció en la batalla. Jimu cerró los ojos. Sheshensha dijo, yo también le daré a hermano mi dinero, para que se case con cuñada. Hermano, hermano. Jimu permaneció en silencio. Era como si estuviera cansado de escuchar sus palabras y no pudiera evitar quedarse dormido. Sheshensha comenzó a temblar por todas partes. Olvidó cuándo se fue la caballería de Bianchi y cómo salió.
Cuando se levantó con los brazos para levantar su cuerpo, solo hubo un silencio mortal en medio de la nieve. Los cadáveres apilados bajo sus rodillas parecían sacos de arpillera desechados. Shuang miró hacia atrás y comenzó a ahogarse con sollozos. La espalda de Yumo había sido perforada con un grupo de flechas tan denso que toda su persona se había convertido en un erizo retorcido. Gran parte de su sangre había caído sobre la espalda de Shuang, pero Shuang nunca se había dado cuenta. El sonido de los cascos de los caballos llegó rápidamente en persecución como el trueno que se avecina. Shuang repentinamente dio un respingo mientras se despertaba. Sintió ganas de vomitar, pero luego se dio cuenta de que ambas muñecas estaban firmemente atadas y que había un saco de arpillera lleno de tierra en su cuerpo. El saco se hizo más y más pesado mientras estaba sobre su pecho. Ni siquiera pudo pronunciar un sonido. Esta fue la técnica de infligir muerte al aplastar con un saco lleno de tierra, que se usa habitualmente en las cárceles para prisioneros que no quieren mantener con vida sin dejar un rastro. Si Shuang no se hubiera despertado antes, habría sido un simple cadáver que se habría enfriado vivo al amanecer. ¿Alguien quiere matarlo? Notas. 1. Príncipe Jianxi. Príncipes o señores durante la dinastía Ming fueron titulados y asalariados miembros de la burocracia imperial con señorío nominal sobre varios feudos en toda China. 2. Biansha. Las tribus enemigas en el desierto o la frontera. 3. Guardias imperiales. Jin y Wei, o literalmente guardias de brocado, con túnica, eran guardias de élite y policías secretos que servían directamente a los emperadores Min. Se les autorizó a anular los procedimientos judiciales en los procesos judiciales, con total autonomía otorgada para arrestar, interrogar y castigar a cualquier persona, incluidos los nobles y los familiares del emperador. 4. San. Una medida china de longitud. 10 pies chinos, un san equivale a 3.3 metros. 5. Hijo Di. Los niños de esos días fueron clasificados de acuerdo a si eran niños Di o Shu. Un hijo Di nació de la primera esposa legal. Esta fue la esposa que se ha casado oficialmente con la familia, también conocida como Shenshi. Ser el mayor de la esposa legal lo convirtió en el heredero legítimo. También tenía un estatus social más alto y a menudo recibían un mejor tratamiento en comparación con los hijos Shu nacidos por concubinas. Se recomienda tener esto en cuenta, ya que será un tema recurrente en la novela. 6. Más específicamente, mata a los enemigos y luego acumula sus cuerpos en una torre, etc., para alardear de su destreza y victoria. 7. Muge. Se refiere al hermano Mu. 8. Ge. Se refiere a sí mismo como Ge o hermano mayor. Esta es la dirección del Sheshenshui para él también. 9. Prisión imperial. Una prisión de alto nivel en la antigua China, donde la mayoría de los delincuentes eran funcionarios de alto rango o estaban involucrados en casos que requerían que el emperador emitiera un edicto imperial para condenarlos. 10. Vara de prisión. Un palo largo o una pala que se usa para azotar a alguien. 11. Flagelación. Castigo corporal o tortura por flagelación en la espalda, el trasero o las piernas con un palo largo o paleta como se indicó anteriormente. 12. Machete de Biansha. Armas de la caballería de Biansha. 13. La caballería blindada. Era una especie de caballería que portaba armas pesadas mientras luchaba sobre caballos blindados. Eran una de las fuerzas poderosas de las guerras antiguas. Mientras tanto, la caballería general o los jinetes eran simplemente soldados que luchaban a caballo. 14. Río de hielo, es decir, también traducido como glaciar. 15. Danzhou o el Gran Zhou. El Danzhou aquí se refiere al nombre del imperio de esta novela. 16. Libre para que todos los cuervos se alimenten. Literalmente, las 18 canciones de Palillos, Batalla del Sur de la Ciudad, es una canción popular escrita para aquellos que perecieron en el campo de batalla. Describió la crueldad de la guerra y expresó la oposición del poeta a la misma, afirmando que la gente común era solo el sacrificio de la guerra. 17. Xinyan. Un término y una forma de dirección para la esposa de un chief.